Buenas noches, de nuevo estamos aquí en el búnker para traer un tema nuevo que es, yo creo que es tan antiguo como la prostitución o como el andar robando. Es la utilización de los niños entre los padres divorciados. Adentro cabecera. Bueno, pues hoy tenemos una peculiaridad muy peculiar, que hoy tenemos a Lidia aquí con nosotros, que está como más libre, más suelta, está tan suelta que ya hacía la tira que no te veía. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, ya te echaba de menos. Ya. Yo la verdad que entre ir y venir y limpiar el búnker y todo eso, porque me dejaste todo esto hecho un Cristo, tuve que andar yo... Pero bueno, vamos a centrarnos. Hoy tenemos con nosotros a Pilar Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. Es profesora titular de Derecho Internacional Privado. Yo venía hoy con una idea, que era lo de Juana Rivas y los problemas que se generan cuando alguien se separa en un país y ¿qué hacer con los niños? Los niños son escudos humanos, son secuestrados. ¿Y cómo se puede secuestrar? ¿Cómo puede secuestrar una madre a sus propios hijos de un padre, por ejemplo, en este caso como Juana Rivas, maltratador? Explícamelo. Bueno, el caso Juana Rivas ha hecho visible un caso desgraciadamente frecuente cuando hay divorcios internacionales, es decir, de matrimonios mixtos, de una pareja compuesta por dos personas de diferente nacionalidad que viven en un estado determinado. Mientras no hay problemas no pasa nada, y el problema es que cuando se produce la crisis matrimonial, generalmente uno de los progenitores quiere volver a su país de origen, como en este caso Juana quería volver a España, que es su país de origen, para tener un poco la acogida, me imagino, de su entorno familiar y su arraigo. Y entonces, al tener hijos en común, claro, quieren traerse a sus hijos con ellos. Claro, decir que los progenitores secuestran a los hijos, claro, en este contexto sí es una sustracción internacional de menores. ¿Por qué? Porque la sustracción internacional de menores se produce cuando un padre o una madre se llevan unilateralmente al niño o a la niña a otro país sin contar con el consentimiento del otro progenitor. Claro, mientras está el matrimonio y la pareja vigente, ambos tienen la custodia del niño y por lo tanto ninguno de ellos puede desplazar al niño a otro país sin el consentimiento del otro progenitor. Por eso eso se califica como sustracción internacional de menores. Yo perdóname que te interrumpa, pero es como algo que vimos hace unas semanas, que había que pedir permiso al violador para poder abortar. Es como decir, tengo que pedir permiso a quien me hace daño, que además, si me hace daño, ya sabe por dónde hacerme más daño. Sí, bueno, el tema es complicado. Es decir, mientras no haya una resolución judicial que de forma definitiva o de forma provisional retire la custodia al presunto o al efectivo maltratador, claro, esa custodia legalmente pertenece a ambos. Y por lo tanto, hasta que no se produzca esa revisión del ejercicio de la custodia, ambos tienen el derecho sobre esos menores, ¿no? O sea, una sentencia en firme.
una decisión judicial en firme o de forma provisional, como medida cautelar, si se produce realmente un daño a esos menores, ¿no? Entonces, el caso Juana Rivas, ¿qué significa? ¿O cómo se resuelven estos supuestos de sustracción internacional? La regla general, que es lo que se aplicó en el caso Juana Rivas, es que los menores vuelven al país de origen, y en el país de origen, es decir, en Italia en ese caso, se tiene que abrir un proceso para decidir la custodia de los niños, con quién está mejor, con el padre o con la madre. Hay alguna excepción, es cierto. Es decir, si se puede demostrar en el caso concreto que el retorno de los menores va a afectar gravemente a su seguridad, entonces cabe excepcionar que esos niños vuelvan al país. Vamos a ver lo que nos dice, lo que nos cuenta Lidia. Lidia, cuéntanos. Bueno, pues sí es verdad que, por ejemplo, lo que acabas de decir, que en el país de origen se abre una causa judicial, Juana Rivas y su exmarido tienen juicio a final de octubre para decidir con quién se quedan los niños. Perdona que te corte, pero volvemos a lo mismo. ¿Con quién se quedan los niños? Para ti un niño, para mí otro niño, para ti la mitad del televisor. A mí me parece que hay ciertas cosas con las que no se puede jugar. Un niño es una persona mayor que está creciendo y debe tener un entorno seguro. Sea, una familia monoparental, una familia normal, una familia homosexual o lo que quieras, pero debe tener una familia y saberse seguro entre donde se mueve. Yo creo que los hijos hay, y te digo, hay que yo recogí todavía el otro día, que me decían, es que yo no quería venir contigo, yo quería estar con mi madre. ¿Por qué no podemos abrir una forma legal donde los hijos tengan voz y voto? No es que porque no podemos abrirla, es que está abierta. Es decir, tanto en el derecho español como el propio derecho europeo que rige estas materias y el convenio de La Haya, la audiencia del menor es preceptiva. Claro, cuando tienen 12 años o una madurez suficiente para poder considerar esa voluntad, ¿no? Y es preceptiva y a veces definitiva, ¿no? A la hora de decidir por parte del juez con quién debe quedarse ese menor, ¿no? Pilar, entre tú y yo, sí. A los 12 años el menor ya acaba de sufrir una serie de situaciones y circunstancias que hacen que como adulto tenga una serie de traumas. O sea, nosotros psicológicamente estamos creciendo toda la vida, ¿no? Pero digamos que hasta los 14, 15 años estamos recibiendo información y yo creo que cuando dicen, bueno, es que con 12 años ya puedes elegir, y el crío o la cría dirá, con 12 años no solo ya puedo elegir, sino que yo ya estoy, iba a decir jodida o jodido, pero voy a decir fastidiado, porque no se puede decir esas cosas en la tele. Yo creo que a los 12 años la personalidad que podríamos tener de un ciudadano acaba de romperse a través de que no creció en un entorno seguro ni fiable. Bueno, quizá aquí habría que matizar, es decir, cuando hablo del principio de audiencia al menor y los 12 años, que es, bueno, el parámetro legal que luego es matizable en el caso concreto, hablo en el sentido de que el juez está obligado a escucharle y además a considerar la voluntad, en su caso del menor, de no volver al país de origen o no volver con un determinado progenitor. Pero eso no quita que niños desde 0 años, 1 año, 2 años, deban ser valorados por los equipos técnicos psicosociales por parte de los juzgados de familia. Es decir, esto en la práctica habitual es, y sobre todo cuando hay denuncia de episodios de malos tratos, los niños evidentemente son víctimas, directas o indirectas, pero víctimas de esa situación de violencia en el hogar. Los equipos psicosociales sí que tienen que valorar, a la vista de lo que les cuenten los menores,
el trauma o el daño físico o psicológico que puedan tener, ¿no? Otra cosa es que, claro, la opinión del menor como tal no va a ser vinculante para el juez. Claro, que ahí iba yo. O sea, vamos a ver, un psicólogo me puede valorar a mí y volverse loco al valorarme. Yo, de hecho, hice una tesis sobre los antitest, porque no creo en los test, creo que la forma analítica a nivel psicológico puedo darle una vuelta en cualquier momento y engañarlos. Un crío con su, aunque los manden dibujar y dibújame un árbol y dibújame una casa, porque a los críos, como bien sabes, los mandan dibujar para ver en los dibujos los arquetipos, el entorno y sus amigos, etcétera, sí. Lógicamente, también en la forma de expresión, en la forma de cruzar los brazos o las piernas, yo creo que todas esas cosas están ya obsoletas. Yo podría estar hablándote con mis manos abiertas, que quiere decir que estoy diciéndote con sinceridad total, de que Puigdemont va a tener una república catalana. ¿Entiendes? ¿Qué más te da que me valoren los psicólogos y me digan, bueno, pues, este puede tirar para adelante todavía otro poco, cuando a lo mejor lo que está es escondiendo en el subconsciente todavía algo, o reprimiendo, mejor dicho, en el subconsciente, algo todavía más profundo y más triste. Bueno, no lo sé. No... Eso tendría que valorarlo un psicólogo. Un psicólogo, efectivamente. Y te quiero decir que pedimos un psicólogo y vino, me vio y escapó corriendo. Entonces, dime, por favor, que te corté. Bueno, solo decir que la primera denuncia que pone Juana Rivas es en 2009. Se le condena a su expareja a 1 año y 3 meses de orden de alejamiento y a 3 meses de cárcel. En ese momento se separan, están 4 años separados y luego vuelven a darse una oportunidad, y ya en 2016 es cuando, alegando unas vacaciones, Juana Rivas viene a España y vuelve a poner la denuncia. Vamos a ver, vuelven a darse una oportunidad, me dices. Sí, bueno. ¿Vuelven a darse después de estar 3 años en la cárcel? No, 3 meses. Él estuvo condenado a 3 meses de cárcel. 3 meses de cárcel. Sí. ¿Y estuvo en la trena? No llegó a entrar. No, claro, no, con 3 meses no se entra si no estás... Y 4 años después de que pasase todo esto y que estuviesen separados, pues volvieron a mantener la relación. ¿Cada cuánto ves tú esas situaciones en donde la pareja que se encuentra siendo maltratada vuelve otra vez a caer en las mismas garras? Estos no tengo estudios ni preparación para conocer la estadística o la realidad de esas situaciones. Pero es muchas veces por miedo, más que por... Me imagino, es decir, esto lo puedo valorar a título de lectura de periódico, de lo que he oído a grupos que han trabajado con mujeres maltratadas y demás, que a veces es la manipulación, que sufren, el temor, puede haber motivos muy variados, ¿no? Pero no me atrevo a pronunciarme con rigor en ese punto. Pues sigue contándome. Pues eso, en 2016 vuelve a denunciar, viene a España alegando unas vacaciones y denuncia a su marido por maltrato. Pero su expareja la denuncia a ella por sustracción de menores, al irse de Italia con los niños sin decirle nada a él. Sí. Esta era la idea que conocemos hasta el momento. ¿En qué acabará todo? Si me puedes adelantar, ¿qué podría pasar? Bueno, lo más inmediato, y eso es algo que, aunque los niños hubieran quedado aquí, hubiera sido una decisión provisional, en todo caso, lo más inmediato es que los jueces italianos van a tener que decidir sobre la custodia de los menores, que pueden atribuir al padre, a la madre, una custodia compartida. Eso es lo más inmediato que va a suceder. ¿Qué ocurre?
que, bueno, y cuando me ha tocado hablar de este caso, siempre digo que yo no prejuzgo lo que hay en la realidad del caso, porque no lo conozco y probablemente Lógico. nadie nada más que los que tienen los datos del expediente judicial, ¿no? Pero dando por válidas todas las afirmaciones y todas las denuncias que ha hecho Juana, que no tengo por qué dudarlo, esas denuncias, claro, no podían impedir el retorno del menor, aunque fueran verdaderas, porque es ante el juez italiano ante el que hay que hacer valer la situación y la denuncia del maltratador y la poca idoneidad de ese hombre para cuidar a sus hijos. Es decir, no valdría de nada, y así lo dije en algún otro foro, decir que Juana se quede en mi casa. Es que si yo digo, Juana, quédate conmigo, no la estoy ayudando. No la estoy ayudando porque eso sería una situación provisional. Lo Sí, que mi forma de ayudar es, yo voy a ir contigo al juzgado italiano y voy a demostrar al juzgado italiano que este señor, en su caso, repito, sin prejuzgar la realidad del supuesto, en su caso es un maltratador y no es un padre idóneo para los niños. Sí. Esa hubiera sido la forma de ayudar. En 2009 hay una sentencia que lo condena por malos tratos. Ya. Sí, pero claro, la cuestión es que el caso se da ahora otra vez, en el año 2017, y es ahora cuando hay que demostrar en el proceso de custodia que se abre en Italia la poca idoneidad del padre, si realmente tiene poca idoneidad para ser el que ejerza la custodia sobre esos menores. Y ahí es donde hay que ayudar, en su caso, a Juana Rivas, ante el juzgado italiano. Yo volviendo a lo que más me duele, ¿no? Un maltratador o una maltratadora suele maltratar también a los hijos como forma de castigo a la pareja. Bueno, desde el punto de vista del interés del menor, lo que se viene diciendo en la normativa internacional más reciente, más moderna en la materia, es que siempre que hay una situación de violencia de género o de violencia doméstica, evidentemente los menores son víctimas, directas o indirectas, porque ver ese entorno en tu casa ya te ocasiona una lesión, eso es evidente, ¿no? Que son víctimas y por lo tanto, al margen de lo que ocurre en la relación de pareja, hay que valorar el impacto que eso tiene sobre los propios menores aisladamente, ¿no? Claro, que no habría que valorar mucho más. Quiero decir, en ese momento, lógicamente, si yo tengo un maltratador y una persona normal, dejar los hijos en manos de un maltratador es ocasionarles más daño. Valorar que es un maltratador por un juez, eso ya no lo sé cómo se puede hacer. Tú, como tienes derecho internacional, te diría, ¿es más fácil luchar, lógicamente, en Europa ante estas situaciones o nunca nos iríamos a Arabia Saudita o a los países árabes? O sea, quiero decirte... Sí, es decir, en Europa el parámetro normativo, cultural, social, jurídico, es común y tenemos un principio que se llama de confianza mutua. Es decir, yo no tengo por qué entender que un juzgado italiano va a actuar peor que un juzgado español. Exacto. Porque las normas, los convenios internacionales, el convenio de Estambul, otra serie de convenios que hay de protección de la mujer y demás, están vigentes para el juez español y están vigentes para el juez italiano. Por lo tanto, ahí la decisión no tendría por qué ser distinta. Claro, cuando hay sustracciones internacionales de menores con países culturalmente muy diferentes, claro, ahí evidentemente es muy difícil aventurar cuál va a ser la solución que se va a dar a la custodia, ¿no? Hubo un caso hace años en Asturias, por ejemplo, una chica, María Amor, fue un caso muy famoso de hace unos 10 años, también de una sustracción internacional de menores, una chica de Avilés, que trajo a sus 4 hijos desde Israel. Y ella precisamente lo que denunciaba es que un juzgado en Israel nunca iba a ser objetivo y nunca le iba a dar la custodia a ella, ¿no? Porque iban a actuar, según decía ella, de forma arbitraria. Claro, las garantías, desde nuestra perspectiva, de
¿cómo podría actuar en ese caso un juzgado de Israel a cómo puede actuar en un caso similar un juzgado italiano? Son diferentes. Por supuesto, y esto yo te hablaría de cultura, pero pondríamos una realidad, que es, hablaríamos de religión. Bueno, evidentemente los países islámicos introducen luego otra En serie de elementos. En Israel no es el Islam. No pero... es el Islam, pero bueno, ahí ella denunciaba otra falta de garantías por normas discriminatorias contra la mujer y demás. No basadas en la religión, pero bueno, sí que es lo que alegó ella en aquel momento, ¿no? Si te tuvieras que enfrentar ante una situación con derecho internacional a luchar por una mujer, sus hijos, un maltratador, ¿preferirías Estados Unidos o América del Sur? Es decir, la perspectiva es... ¿O Estados Unidos o América del Sur? En un caso de sustracción internacional. Sí. Bueno, en Estados Unidos tenemos el caso Carrascosa. Por eso te lo digo. El caso Carrascosa, que fue, bueno, ella ha sido, hasta tiempos recientes, un caso duro. Claro, en Estados Unidos ella acabó en la cárcel por un delito desde el punto de vista de la legislación norteamericana. Y la cría con sus abuelos durante 10 años. Sí, creo que ahora tiene 18. ¿no? Sí, no sé si tiene, no, me parece que no llega a los 18, creo todavía, Sí, pero bueno, ha estado 11 años, 10 o 11 años con sus abuelos, con lo cual se ha criado en un entorno que ni el padre ni la madre, no ha tenido ni el padre ni a la madre, ¿no? Entonces, bueno, es duro. Ahora con Sudamérica hay otro caso que nos afecta de lleno en Asturias, porque es un mierense precisamente, donde el supuesto es a la inversa, es decir, él está denunciado por maltrato, y la madre marchó a Uruguay con los hijos y en Uruguay se ha decidido no retornar a los menores a España precisamente por un caso de denuncia de maltrato de este hombre. Incluso hay manifestaciones en la calle, lo mismo que aquí hubo lo de Juana está en mi casa, allí está habiendo manifestaciones populares de María no se va, ¿no? Que es la niña en concreto que está en Uruguay. Entonces, desgraciadamente estos casos son frecuentes. Son más comunes de lo que creemos. Desgraciadamente. Es triste. Triste porque al final de cuentas los menores son los escudos humanos donde van a caer todos los palos. Desgraciadamente. Y yo creo que los jueces deberían, y lo digo fijamente, que los jueces deberían valorar a los menores como unos adultos en potencia que ya pasaron por situaciones que ellos seguro que nunca pasaron. ¿Digo algo que es mentira? Puede que algún juez haya pasado por maltratos y todo eso, pero deberían tener más empatía a la hora de administrar la ley, a la hora de ser jueces, no ser tan salomónicos y coger el guaje y decir, toma, la mitad para ti, la mitad para... No. Bueno, respeto la labor judicial con carácter general y presupongo que ellos actúan siempre en interés del menor, o al menos es a lo que están obligados, ¿no? Y con los informes de los equipos psicosociales que así lo aconsejan y con el Ministerio Fiscal que también interviene en este tipo de procesos, salvaguardando el interés del menor. Hombre, presupongo que ese es el interés que siempre se va a tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un divorcio, al final hay una batalla por muchas cosas y hay una batalla también por los niños, con lo cual nunca va a estar la solución plenamente satisfactoria para todos, ¿no? Siempre va a haber una pata coja en la mesa. Siempre. Entonces, si entendemos que es la menos mala de las soluciones para los menores, con eso se habrá cumplido la justicia, ¿no? Entre comillas, del caso concreto. Pues mira, me están diciendo por el cacharro este, están diciéndome que nos queda menos de un minuto. Yo, Pilar, te agradezco infinito
que sigas, tú estás impartiendo clase, Sí. sigue impartiendo clase, sigue educando a esos que en algún momento, en algún futuro, van a poder ayudar a nuestros niños a ser un poco más equilibrados, gracias a que los puedan defender. Sigue, porque esa labor tuya emprendida es, yo creo, muy importante, y muy importante porque lo que estás haciendo es empujando a los chavales que están contigo a luchar por una verdad, y digo, no entre comillas, pero una verdad que tiene que salir por narices gracias a ellos. O sea, está en sus manos que los críos salgan unos adultos normales, no como yo. Y agradecerte muchísimo el haber estado aquí con nosotros en este búnker, en tierra de nadie, y luchando porque los críos y estas relaciones tan internacionales que tenemos, que a veces son el demonio, pues siga habiendo justicia. Eso es lo deseable para todos. Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros en este programa. Muchas gracias, Pilar. Bueno, Lidia, yo no sé decirte si vas a estar aquí mañana, no sabemos lo que va a pasar con ella, porque cualquier día coge la mochila, vuelve otra vez a salir, pero bueno, a tu aire, tú ya sabes... Sorprenderé. No, ya me sorprendes, o sea que nada, a tu aire. Bueno, pues encantado, mucho gusto. Igualmente. Y espero que nos veamos alguna vez más y que podamos tratar más a fondo el derecho internacional. Me interesa. Pues a vuestra disposición. Pues nada, nos vamos. Cabecera de salida.